Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente. Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara. En ese momento, mi general Zamudio atenta contra él el 25 de octubre del 85. Y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia. Y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral. Pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin. Y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas. Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, un segundo. Le pregunto. Detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, ajá, al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas. En el informe están las otras personas detenidas. Es decir, me acuerdo de los nombres. En una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda del M-19 y algunos explosivos. ¿Se lo llevan de allí capturado y a dónde lo llevan? Tenemos el explosivo audio, gente, donde revela, un general retirado revela de que Gustavo Petro confesó de que él había sido el autor de tirarle 2 granadas para asesinar a militares. Hoy se confirma, gente, hoy acá tenemos el explosivo audio para recordarle al pueblo colombiano quién es Gustavo Petro y por qué es un terrorista. Hoy revela revista Semana explosivos audios donde Gustavo Petro confesó haber sido el responsable de haber tirado granadas para asesinar a militares. Escuchen esos explosivos audios, gente, favor compartir para que se den de cuenta quién es esta rata criminal. Recordemos que Gustavo Petro fue capturado, era un terrorista. Gustavo Petro, terrorista del grupo terrorista del M-19. Y hoy se confirma, un general retirado denuncia de que Gustavo Petro confesó el haber tirado 2 granadas a militares para asesinarlo. Y recordemos quién es Gustavo Petro. Es el líder de la izquierda comunista, de estas ratas asesinas que durante años le han hecho tanto daño a Colombia. Recordemos de que Gustavo Petro es socio de Iván Cepeda, apoyadores de las FARC, del ELN y paramilitares. Acá tenemos el explosivo audio para que ustedes, gente,
se den de cuenta quién es esta rata criminal. Gustavo Petro, un asesino, un terrorista. Escuchen estos audios. Es más, él en una situación especial me confesó a mí que me había tirado las 2 granadas cuando yo iba en una volqueta con cemento. Él me lo dijo personalmente. Ahora me cuenta cómo fue ese encuentro suyo años después con él. Sigamos en la captura. Cuando usted dice, le preguntamos, lo interrogamos, déjeme preguntárselo de manera clara. En ese momento, mi general Zamudio atentan contra él el 25 de octubre del 85. Y en la tarde, ese mismo día, se da la orden de entrar a los objetivos que se tengan de cualquier célula terrorista, cualquier unidad subversiva, en fin. Y nosotros pues teníamos la información de que allá estaba el M-19, porque teníamos 8 meses de estar en la base. Nosotros también haciendo la acción psicológica, pero también inteligencia. Y nos metimos al barrio Bolívar 83, ahí sí, con permiso, porque se acabó el tal cese bilateral. Pedimos refuerzos a la Escuela de Infantería, llegaron unos camiones, llegaron tanques, en fin. Y fue allí donde en un bar de cerveza, en fin, escondido, encontramos a Gustavo Petro con otras 6 personas debidamente armados. Ahí está en el informe, un informe que yo le entregué a Vicky, donde está la orden de operaciones o el informe del Ejecutivo de la Escuela de Infantería diciendo lo que se le encontró a él y a 6 personas más. Esas personas, ellos como detenidos estuvieron unos 2 o 3 días en Zipaquirá, luego los trajimos a Bogotá y en Bogotá pues se entregaron como tenía que ser. En ese momento la ley era la justicia penal militar que juzgaba a los terroristas. Eso no fue por voluntad ni porque prefirieron mandarlo allá a la justicia penal militar, cuyo juez de segunda instancia era mi general Arias Cabrales. Así lo decía la ley. Así como hoy existe la JEP, existía la justicia penal militar para los terroristas. Y fue allá donde se le juzgó y se le condenó por porte ilegal de armas y terrorismo. Eso, desafortunadamente, hoy no aparece. Déjeme un segundo, le pregunto. Detengámonos un poco en la operación de la captura. Usted dice que lo encontraron específicamente ¿dónde? En una cantina, ajá, al lado de una casa. Ahí lo encontramos. ¿Con más personas? Con más personas. En el informe están las otras personas detenidas. Es decir, me acuerdo de los nombres. En una especie de fiesta, pues, de parranda, de rumba. Yo creo que más bien una fachada. Estaban escondidos allí. Encubriéndolo a él. Ya le entiendo. Ya. ¿Y se acuerda qué tipo de arma? Usted me entregó el informe, pero ¿se acuerda el tipo de arma que le encontraron? Eran 2 armas cortas y era propaganda, ajá, del M-19 y algunos explosivos. ¿Se lo llevan de allí capturado y a dónde lo llevan? Primero a la base militar, donde, ¿sí?, donde estábamos nosotros, que yo tenía un capitán comandante de compañía, y luego a los 2 días se ordena el desplazamiento hacia Bogotá. ¿Qué pasa en esos 2 días que él está en ese batallón? No, mientras está allá, pues se le interroga, se le pregunta. Es una persona totalmente fría, calculadora, no decía absolutamente nada. Y pues al cumplirse los tiempos de ley, pues tenía que ser trasladado a un juez, que por eso se trasladó hacia allá. Por eso es que cuando Petro habla del ejército asesino y del ejército que lo dice a los 4 vientos, que respetan, que matan jóvenes y demás, yo sí le quiero recordar a él que la prueba fehaciente de que el ejército respeta los derechos humanos es que él está vivo. En ese momento en que se capturó, tranquilamente el ejército hubiera tomado otra decisión con él.